El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas noches, agradecimiento a todas las barranqueñas y barranqueños televidentes que a esta hora están cumpliendo esta cita con Charlas con Darío. Hoy tenemos un invitado muy especial y lo hacemos teniendo en cuenta que la próxima semana nuestra ciudad celebra los 90 años de municipalidad. Pero no hemos querido ir un poquito más allá, antes de esos 90 años. Remontarnos ya a 1536 y a los que fueron los que dominaron y los que estuvieron en estas tierras por muchos años, los indígenas yariguíes, que ahora le vamos a decir que no son yariguíos, yariguí es un nombre, sino yareguíes. Entonces, para esta noche hemos invitado a un investigador barranqueño, a Rafael Velázquez Rodríguez, quien junto con Víctor Julio Castillo escribieron, investigaron y publicaron un libro muy importante que está cumpliendo la segunda edición. Ayer hablamos del libro, hoy también es nuestro programa. Y este se llama Los Yareguíes, Resistencia y Exterminio. Sobre ese tema queremos hablar con Rafael Velázquez. Rafael Velázquez, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Darío, muy amable. Bueno, primero darle los agradecimientos por estar aquí compartiéndose con nosotros y a que nos cuente de qué se trata este libro, Los Yariguíes, Resistencia y Exterminio. Es la segunda edición, la primera edición sí salió con un nombre diferente que era Territorio y Población Indígena del Magdalena Medio. Sí. Esto es publicado ya en el 2011, el primero fue en diciembre de 2011, la primera edición fue en el 2001 con la colaboración de la alcaldía en ese entonces y en esta edición con la colaboración de la gobernación del doctor Horacio Serpa Uribe. El libro de ayer de Irocesa, que a esta hora están en el lanzamiento, también se hizo con el patrocinio del gobernador del doctor Horacio Serpa Uribe. ¿Qué lo motivó a escribir este libro? Bueno, primero, antes que todo, agradecerle a Darío por darme este espacio muy positivo para la comunidad de Barranca Bermeja y muy gratificante divulgar pues los resultados de esta investigación, producto de varios años prácticamente. La inquietud realmente nació buena en la Universidad de la UIS cuando el antropólogo Leonardo Moreno González, sí, y Víctor Julio Castillo León, yo los conocí a ellos en el año 2000, y yo le dije a ellos, estaban investigando, y cuando yo vi el primer borrador que ellos entregaron, sí, y especialmente Leonardo, ahí me hice el gran interrogante, porque yo estaba recién egresado de la maestría en Historia de Tunja, sí, en la cual estudié con mucho esfuerzo, y me preguntaba, bueno, yo siendo barranqueño y no hay un trabajo sistemático sobre los yariguíes por el momento en la época, era para mí como un principio moral, como aporte, como historiador de Barranca, porque a nosotros de pequeños nos enseñaron siempre en la historia local, en primaria exclusivamente, sobre Yarima y Pipatón, pero eran recuentos, generalidades, pero no había estudios rigurosos, sistemáticos, donde demostraran, bueno, ¿por qué Pipatón y Yarima? ¿A qué se debió eso? Y resulta que nosotros presentamos con Víctor Julio en ese entonces en la alcaldía y nos colaboraron para hacer el proyecto. Gracias a esa colaboración de ese proyecto fue que se pudo entregar el primer trabajo. Yo llamaría como el primer borrador realmente, ¿no? Porque si analizamos esa primera edición tuvo muchos errores, no hubo oportunidad de corrección de estilo y eso quedó ahí. Pues Álvaro Pérez, con buena voluntad en la época, como secretario, le interesó también el estudio, yo le dije a él que esperara, pero bueno. Salió, que era lo importante. Sí, lo que era lo importante, pero yo seguí con la inquietud, porque en ese entonces también simultáneamente, bueno,
Si leímos de la resistencia de los yariguíes, de Pipatón, de otros caciques, descubrimos en el proceso de la investigación que Pipatón no era el único cacique importante para la época. Pero hablemos Sí. de ese momento, 1536, llega Diego Hernández de Gallego, o Gonzalo Jiménez Quizada primero, Diego Hernández de Gallego, y arranca la historia que se narra por los españoles con los indígenas yariguíes. ¿Por qué ustedes dicen yareguíes? ¿Por qué yareguíes cuando a mí me lo entregaron? Yo que dije, pero ¿será que quedó mal? Dije, no puede ser. ¿Por qué yareguíes? Bueno, nosotros como historiadores no podemos imponerle a la comunidad si se puede pronunciar con I o con AE, pero sí vale la aclaración por qué nosotros le utilizamos la vocal E y no la vocal I. Resulta que leyendo los informes coloniales del Archivo General de la Nación de Bogotá, en los fondos de caciques e indios y de historia civil, encontramos siempre que Borja y Juan de Campos predominó mucho la E, yareguíes con la E, también algunos lo escribían con AI, a veces en forma singular, plural, entonces, y después leyendo los cronistas, especialmente Fray Pedro Simón, que fue el que conoció a Pipatón, igual que el más escribió sobre los yareguíes. Fray Pedro Simón para nosotros fue muy importante, porque realmente fue el que más le dedicó capítulo a los yareguíes, donde habla la belleza, de la flora y la fauna de la época, pero nosotros como el objeto de estudio de la resistencia, y él siempre lo escribió con la E. Bueno, hablemos. Entonces, no es decirle al pueblo de Barranca Bermeja de que lo correcto es la E o si no la E, simplemente nosotros por respeto a los documentos antiguos decidimos dejarlo como lo escribieron los cronistas y los informes y con la E. También se puede pronunciar con I, no se le quita ningún valor. Aunque no fue el único cacique, usted lo dice, Pipatón para nosotros fue el gran cacique. Los cronistas o el cronista de la época, Fray Pedro Simón, lo describe: valiente y feroz, astuto y sagaz, salvaje y bárbaro. Dentro de la investigación que ustedes hicieron, ¿realmente esa es la impresión que queda del cacique Pipatón? Obviamente que hay que entender el contexto de la época, cómo los españoles, todo lo que era externo a ellos, y como España en la época era un imperio importante para Europa, entonces ellos se creían en la época como los superiores, y a llegar a estas tierras por acá, dígame, ellos lo consideraban los indígenas incivilizados. Entonces por eso el primer contacto que tuvo Gonzalo Jiménez cuando llegó por tierra, que él ya venía desde Cartagena para acá, y después se encontró con Diego Hernández. El primer contacto fue en 1536, en octubre, y precisamente ahí ese primer contacto fue bastante dificultoso, y catalogaron a nuestros indígenas como salvajes, bárbaros, sí, porque ellos siempre fueron resistentes, y crearon un real. Ese real le ponían palizadas inclusive porque los yariguíes fueron muy bélicos en el buen sentido de la palabra, bélicos porque ellos defendían su territorio, además porque ellos tenían, a mi modo de ver, nosotros los descubrimos también que Gonzalo tenía 3 problemas básicos. Uno, el problema climático de la época, porque era una época muy lluviosa. El otro problema era el lenguaje, porque ya él no tenía un indígena adecuado de lengua chicha, lengua carit, cambiaba ya toda la estructura lingüística, entonces había ese segundo problema. El otro problema era la misma cultura tan hostil que tuvieron los indígenas frente a ellos, ¿sí? Entonces esos 3 factores impidieron realmente para que hubiese un proceso de colonización o de encomienda con los indígenas, y no lo hubo. Lo hubo precisamente por eso, porque ellos siempre se resistieron. Bueno, Rafael, seguimos con Pipatón. Seguimos con Pipatón en la historia. Yo tenía la percepción de que los indígenas yariguíes eran de corta estatura, de pequeña estatura, y según cuando uno entra al libro,
tiene una descripción de Pipatón que dice: de muy buena presencia, de gran estatura, rostro feroz, de sutil y delgado ingenio, caviloso y astuto. Esa es una descripción. ¿Realmente sí era astuto Pipatón? Pues obviamente, bueno, hay que entender que los cronistas, el único que vio algo de fenotipo, pero con una generalidad, fue Fray Pedro Simón, porque él sí tuvo contacto o logró un cierto contacto con él, porque en ese entonces él era el cura o el cronista de la época en Vélez, y te sabe que los Yarigues tenían un vasto territorio, lo que era el río Sogamoso, por el río Poni, Carare, todo lo que es parte del occidente de Santander, todo eso era el territorio de los Yariguíes, ¿sí? Entonces, Pipatón sí fue un gran astuto, porque realmente muy emblemático por varias razones. Una, porque Enrique Otero de Acosta fue el primero que escribió sobre los Yariguíes para Santander y especialmente para Barranca, porque le dedicó 2 artículos a Barrancabermeja en El Tiempo. Bueno, Rafael, Sí. vamos a una pausa y al regresar seguimos brevemente con la historia de Pipatón y algo que me causó aquí, me golpeó muy duro. Yarima, mito o leyenda. Ya volvemos. Continuamos con Rafael Velázquez y su libro Los Yariguíes, Resistencia y Exterminio. También participó en este libro Víctor Julio Castillo. Vamos a hablar del tema Pipatón. Pipatón los describen como mujeriego, hablan de 20 mujeres en algunos cronistas, no los que estuvieron en la época, sino historiadores posterior, y nos dejaron esa percepción. Sí era mujeriego Pipatón, sí tenía sus 20 mujeres. ¿Qué pudo usted No, a mí me parece, de esa investigación? Primero que todo hay que entender que nuestra cultura indígena, tanto la antigua como actual, no tiene esa concepción como de harén, de tener muchas mujeres. Obviamente, por ser caciques, sí le permitía de pronto la libertad de adquirir, de seducir o de pronto convivir con varias mujeres, pero 20 me parece que es un término exagerado de Enrique Otero de 3 Acosta. o 4 o 5 sí podía, o sea. Es posible, es posible. Y entonces, pero ellos no tienen a la mujer como el principio del placer por el placer, sino como una relación de organización sociopolítica para su aldea, ¿sí? Más que darse ese derecho de tener varias mujeres. Bueno, hablando de Sí. mujeres, Yarima, tengo que decirle que quedé atónico, quedé allá, mejor dicho, no lo leí 3 veces. No puede ser que después de 53 años que tengo de vida, tenga un libro en la mano que diga o deje entrever que Yarima, nuestra princesa o cacica Yarima, no existió. Lo describen aquí en el libro, mito o leyenda. Y dice, creación poética convertida en leyenda. Viene producto del imaginario de los barranqueños. Entonces, ¿qué pasó? Yarima, ¿sí existió o no existió? Bueno, para mí Yarima todavía sigue siendo un enigma, porque nosotros los historiadores, por ejemplo, en los informes de Juan de Campo, de Borja, de Fray Pedro Simón, nunca mencionó a Yarima, pero sí mencionaron a Pipatón. Por ejemplo, nosotros encontramos un documento en 1616 de Juan de Campo que era urgente capturar a Pancherico y a Pipatón. Eso está claro, lo de Pipatón. Sí. Y Pero entonces, Yarima, pero no hacía mención a Yarima. Entonces el amigo de Bucaramanga, Víctor Julio, no le dio importancia. A mí sí me dio importancia porque precisamente a nosotros tenemos en nuestro imaginario, claro, inclusive en el mismo himno, que me parece un himno muy bonito, lo que no me parece digno de mostrar el escudo. Porque si nosotros analizamos bien el escudo, el sobresale Gonzalo Jiménez, y dentro del piñón casi que queda invisibilizado, Pipatón queda invisibilizado y no se le da relevancia. En el mismo himno Sí. dice Yarima, y Yarima surgió de las Es aguas. agua, y me parece el eso gran bellísimo. Magdalena Imperial. El gran Magdalena me parece poético.
Enrique Otero da Costa, yo estuve indagando, yo pensaba que estaba vivo, pero ahorita que él murió en el 84. Me fui al Archivo General de India porque él donó toda su biblioteca a la Academia Colombiana de Historia de Bogotá y la Academia le donó todo eso al Archivo General. En esas 36 cajas que hay allá originales, y carpetas, entonces solamente pude indagar 7 cajas porque no tenía más tiempo, no tenía más tiempo. Pero no hay evidencia, y yo pensaba que él se había apoyado en Juan de Castellano porque Juan de Castellano sí escribió en forma de verso, fue el único cronista que escribió en forma de verso, y resulta que indagando los 4 tomos de Castellano no menciona nada de Pipatón, no menciona nada de Yarima. Eso quiere decir que Juan de Castellano no conocía a Pipatón, pero él sí habla del cacique Opón, porque el cacique Opón fue antes que capturaran a Pipatón. Entonces, por eso digo que la investigación también como aporte arroja es que antes de Pipatón hubo unos caciques importantes, durante Pipatón y después de Pipatón. Bueno, pero vamos a poner una tarea, porque es que... Y Yarima sigue siendo para mí, para nosotros, o especialmente para mí, el misterio de que es posible que haya existido. Yo viajé inclusive al corregimiento de Yarima, entrevisté a los primeros colonos, y también me dijeron, ellos ni siquiera sabían por qué ese nombre de Yarima. Resulta que ese corregimiento por decreto lo hizo el gobernador Alfonso Gómez Gómez como corregimiento de Yarima. Pero bueno, Rafael, no, es que no hay el corregimiento Yarima, aquí tuvimos Teatro Yarima, tenemos Barrio Yarima, aquí es monumentos acompañado Pipatón con Yarima, además nos la presentan como una grandiosa, una indígena preciosa, hermosa. Y es que a uno a los 53 años le diga, Yarima no existió, entonces nos toca poner una tarea a los historiadores. Vamos a buscar la evidencia de que Yarima existió, porque no nos pueden acabar ahora a golpearlo a uno de esa manera. Porque no nos puede quedar, porque no nos lo presentaron en la historia como una leyenda, como un mito, sino como una realidad, que fue una de las mujeres preferidas. De Pipatón. Entonces, y eso pues va a generar una controversia, y nos toca que afrontar esa controversia, y aquí hay varios investigadores sobre ese tema. Entonces, lo cierto es que en su investigación no aparece evidencia de que por ningún lado de Yarima. De las mujeres de Pipatón sí, no tampoco 20, que él también hasta la historia lo calumnia, no no, tampoco 20, sí. Entonces, esa es una tarea que le vamos a dejar a los barranqueños. Pero volviendo al libro, ¿cuánto tiempo se demoraron en escribir el libro? El libro, prácticamente hubo un año rigurosa de investigación, consultando de las bibliotecas de la UIS, de la Luis Ángel Arango, de la Universidad de los Andes Nacional, y realmente llegamos a la conclusión que había generalidades, ¿sí? Y lo poco medio sistemático que entregó un informe preliminar fue Leonardo Moreno en el año 2001, que igual sucede en el 2001 también, me parece, entregó el primer informe antes de ir para España a hacer el doctorado en ¿Se demoran cuánto? ¿Un año? Un año, ese fue el trabajo inicial, pero después de que seguimos con las dudas y encontramos más documentos. Y eso obligó a que siguiéramos personalmente, porque el amigo Víctor Julio, él trabajó la época colonial y yo trabajé siglo XIX y XX. ¿Pero cuánto tiempo? Eso como 8 años, digámoslo así. Se ha gastado la investigación. Se ha gastado en investigación, y hasta que se encontraron también hallazgos arqueológicos. Sí. Y eso permitió, por eso la portada aparece una vasija de corregimiento Yarima, de ahí de San Vicente Chucurí, en la vereda Los Colorados. ¿Y a dónde lo podemos conseguir? Si queremos, si mañana los barranqueños quieren salir a adquirir el libro, ¿en dónde lo pueden adquirir? Bueno, en este momento no hemos hecho el mercadeo, porque primero se va a hacer el lanzamiento y después el lanzamiento sí vamos... ¿Cuándo el lanzamiento? El lanzamiento estaba le íbamos a hacer para el 25, pero se cruzaron varias cosas simultáneamente en el Hotel Pipatón, como que está ocupado ese día, entonces lo vamos a lanzar para la primera semana de mayo. La Corporación Memoria y Patrimonio es la que va a hacer el lanzamiento. Después que se haga el lanzamiento, vamos a llevar varios ejemplares para leer y algo más,
Sí, ¿para qué? Y la gran sorpresa ahora que se están vendiendo en Bogotá, en la Lerner, y resulta que allá se está vendiendo y hace 20 días me dijeron, Rafael, necesitamos urgente que nos mandas 20 más porque ya lo que te había dejado ya solamente queda uno. Entonces para mí es una gran sorpresa que el libro se esté vendiendo en Bogotá. Por el momento aquí en Barranca no, pero yo creo que ya después del lanzamiento hacemos el mercadeo de la venta del libro. Bueno, Rafael, permítame felicitarlo a usted, a Víctor Julio, a todos los que han apoyado el municipio en el 2001, al gobierno departamental, el doctor Serpa del gobierno anterior, el año pasado, que le contribuyó, y qué bueno que se den esas discusiones y esas investigaciones se estén dando en Barranca Bermeja. El tiempo se nos acaba, quedamos pendientes para el lanzamiento y la comercialización. Ahora viene nuestra directora Idamis Acero con confidenciales. Antes de irnos, darle las gracias al equipo técnico de Enlace Televisión, a nuestro productor César Serrano por esta amabilidad. Mil gracias y nos vemos el lunes. Hola, ¿qué tal? Gracias, Darío. Profesor Velázquez, felicitaciones, excelente libro a propósito del aniversario de nuestra querida tierra. En este momento, precisamente en el CPC, en el auditorio, se encuentra el alcalde municipal Elkin Bueno Altabón haciendo el lanzamiento de las actividades agropecuarias que incluyen un festival equino y una cabalgata, pero en el mes de junio. Y es que precisamente la programación de los 90 años de vida municipal de nuestro puerto petrolero de Barranca Bermeja le han propiciado al alcalde un hit, elevar su imagen, porque sabia decisión, doctor Elkin Bueno, decidir no botar la casa por la ventana y mejor hacer actividades más modestas, a propósito de que en este momento la ola invernal es inminente, diferente al año anterior, que cuando muchos disfrutaban y rumbeaban a costillas de los artistas internacionales, mucha gente damnificada aguantaba hambre a la orilla del río Magdalena, desafortunadamente. Precisamente en el tema de los mercados para los damnificados y para las personas desprotegidas, este tema de los mercados con gorgojos está muy politizada, sí es cierto, pero no podemos perder el fondo del hecho de la noticia, porque doctor San Miguel, si bien es cierto, los gorgojos son inofensivos, es desagradable encontrarlos en la sopa y debemos tener consideración con las personas pobres. Es importante reseñar de todas maneras a profundidad que tener tantos mercados, toneladas de alimentos guardados durante varios meses en bodegas del municipio deja realmente tristeza, porque de alguna manera el municipio sí tiene velas en el entierro. Y es que uno decir que no los habían entregado porque no sabían a quiénes y cómo entregarlos es realmente un colmo, porque sí que hay necesidades en Barranca Bermeja. Pasando nuevamente al tema de las fiestas de aniversario. Es que el alcalde de Barranca Bermeja sí que se ha logrado esa imagen por su sentido de pertenencia, dado pues el último evento que se hizo en el mes de abril, lo mejor en Semana Santa, en el Festival del Dulce, donde el alcalde le dio gusto a las dulceras, les trajo su Farid Ortiz, el rey de los pueblos, hubo participación de los artistas barranqueños, todos felices por su sentido de pertenencia, diferente a la anterior. Así que pues dentro de estas fiestas de aniversario, que van a ser muy tranquilas, pero va a ser con mucha alegría, mucha integración familiar y sobre todo talento barranqueño, es importante decir que esos recursos que se estarían invirtiendo de manera desaforada serán ahorrados para las personas damnificadas. Lo que sí se mantiene es el tradicional desfile cívico-militar y por supuesto los juegos pirotécnicos. Estaremos disfrutando de estas oportunidades para conmemorar el aniversario de Barranca Bermeja. Nos vemos el otro lunes en Charlas con Darío. Recuerden, 8 de la noche por Enlace Televisión. Tengo confidenciales para la otra semana que levantarán ampolla. Chao, chao.